de la negociación colectiva. Y habíamos dicho esto, o habíamos hecho referencia a esta cuestión de la homologación. Ahí estamos compartiendo pantalla, ¿no? Todavía no se ve, ¿Sí? pero estás habilitado. Estoy ahí, espera, a ver, porque algo hice mal. Vamos a un segundito. Ahora sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, y entonces habíamos dicho de que los convenios colectivos de trabajo van a definir, porque esto también lo obliga el artículo 3 de la ley 14250, la ley de convenios colectivos, van a definir el nombre de los intervinientes y acreditación de sus personerías y la categoría y o sea, las actividades y las categorías de trabajadores a las que se refieren. Bueno, y en esto tiene que ver esta cuestión del ámbito de aplicación personal. Los convenios colectivos de trabajo, homologados, en todo caso por el Ministerio de Trabajo, no son solamente obligatorios para quienes los suscriben, ¿no? Estoy con la cámara prendida, ¿no? ¿Bien? Sí. ¿Sí? Bien. Se me va la cámara de vez en cuando. Sino también para todos los trabajadores y empleadores de la actividad. No solamente para los trabajadores que suscriben, para las partes que suscriben ese convenio colectivo de trabajo o los afiliados de ese sindicato, ¿sí? Sino también para todos quienes están comprendidos en la actividad o la categoría u oficio o profesión que se determine. Lo más importante a tener en cuenta es que el ámbito de aplicación de un convenio colectivo de trabajo depende de la representatividad que posee cada una de las partes de las entidades que van a intervenir. En consecuencia, entonces, si el sindicato tiene capacidad para representar a todos los trabajadores de una determinada actividad, por ejemplo, para que el convenio colectivo sea válido para, en la misma extensión, ¿no? En la misma extensión que ese sindicato tiene al representar a esos trabajadores, debe pactar, obviamente, con un grupo empresario que también represente a toda la actividad. Y si su representación es menor, en todo caso, el grupo empresario o la cámara empresaria que, por ejemplo, represente solamente a una rama de la actividad, solo puede obligar a esa rama de actividad, nada más, y no a toda la actividad. Por eso se dice que en realidad la importancia radica en con quién pacte el sindicato. ¿Con quién pacta el sindicato? Tiene que tratar de pactar con aquel sector empresarial más representativo. Igualmente, y de todas maneras, bueno, va a haber una intervención del Ministerio de Trabajo en ese sentido, que es quien va a designar justamente quién tiene la actitud negocial por parte del empleador. Hay un doble juego en este sentido. Por una parte, el hecho de sentarse a negociar con quien se considere el más representativo del sector, y por el otro lado, la autorización o la autoridad que emite una declaración acerca de quién representa a este sector de la actividad, oficio o profesión de que se trate. Obviamente que si la representatividad es menor, bueno, en todo caso va a ser solamente este convenio colectivo de trabajo obligatorio para esa rama del sector. La obligatoriedad puede ser en todo caso extendida, ¿no? Puede ser extendida a zonas no comprendidas, y esto en cuanto a la aplicación territorial, a pedido de alguna de las partes ante el Ministerio de Trabajo, siempre que en la zona no existiera una asociación profesional de trabajadores con personería gremial, o que la convención resulte adecuada para regular en la nueva zona a la que se pretende ampliar el ámbito de aplicación territorial definido ya en el convenio colectivo de trabajo, porque ya hemos dicho de que el inciso D del artículo 3 dice también, además, que tiene que definirse la zona de aplicación.
Entonces, se puede extender a zonas no comprendidas siempre que sea a pedido de parte, siempre que no exista una asociación profesional de trabajadores con personería gremial, otra diferente, y que la convención resulte adecuada para regular en la nueva zona de acuerdo a lo que dispone el artículo 6 del decreto reglamentario. Una cuestión bastante relevante tiene que ver con el tipo de cláusulas que nosotros podemos identificar dentro de lo que es el convenio colectivo de trabajo, porque vamos a encontrarnos por un lado con cláusulas llamadas normativas. A diferencia ¿Puede de... interrumpir un segundo, profe? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Solo para contar a título informativo, yo en el Poder Judicial de la ciudad en 2007 se celebró el convenio colectivo de trabajo del sector judicial solamente de la ciudad de Buenos Aires, creo que es el único de la parte judicial que hay en el país, sí. Y se celebró entre los dos sindicatos, había 3 sindicatos, entre los 2 sindicatos con mayor representatividad, con la patronal que sería el Consejo de la Magistratura de Ciudad. Claro. Quedó un tercer gremio afuera porque era de menor cuantía su representación, sí. Y entre los 2 sindicatos de mayor afiliación sumaban aproximadamente el 90% de los afiliados y de sus representados. Entonces ahí sí hubo como el convenio colectivo dice los 2 gremios con mayor representación y la patronal que sería el Consejo de la Magistratura. Sí, está muy bien el comentario que hace el compañero. En el Estado se da una particularidad que es a veces difícil de precisar acerca de, o de entender por qué cierto sector del sindical negocia colectivamente y con aspiraciones de universalidad como el que parte de la idea del artículo 1 de la ley 1450 sostiene. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, con sindicatos que no tienen la personería gremial y negocian, esto en el ámbito público, o con sindicatos que tienen la personería gremial solamente para una dependencia y no la tienen para otra, por ejemplo, ATE y UPCN, bueno, se disputan la personería gremial en un montón de dependencias. Hay dependencias estatales que tienen, en las que ATE tiene la personería gremial, y otras dependencias estatales en las que la tiene UPCN. Y esta particularidad se da en todo el Estado. No conozco con mayor detalle lo que el compañero mencionaba acerca de quién fue quien negoció en representación de los trabajadores y si tenía personería gremial o no, porque Citrajo creo que es el sindicato que actúa en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Citrajo. Claro, claro. Y en todo caso, bueno, esto en el Estado siempre se dio de una manera muy particular. De todas maneras, a ver, la ley 1450 se aplica no solamente a los trabajadores del ámbito privado, sino también del ámbito público, y es clara la ley cuando dice que quien tiene que negociar es el sindicato con personería gremial, que será o no el más representativo en ese momento. Bueno, digamos, a ver, puede ser disputada la personería gremial, quizás en ese momento no lo sea, pero no es tan fácil, ¿no? Es decir, bueno, ustedes tienen mayor cantidad de afiliados, porque hay que disputarla la personería gremial. Hay que controvertirla en todo caso, y va a ser el Ministerio de Trabajo quien tome la decisión de justamente quitarle la personería gremial a una asociación y dársela a otra. En eso tiene que ver la disputa del artículo 28 de la ley 23.551 que habla de esta cuestión de la representatividad a modo de obtención de la personería gremial. No es fácil. En el ámbito público es muy complicado el tema de la negociación colectiva y se da en todos los sectores así esta complicación. Pero está bien esto que comenta el compañero. ¿Quiénes fueron los que negociaron? ¿Quiénes fueron los que negociaron? Bueno, se trata de identificar en los términos de la ley 1450 quién es el más representativo desde la parte del empleador, ahí no había ninguna duda porque es el Consejo de la Magistratura quien negocia, y por el lado del trabajador quizás se dio la intervención, como dice el compañero, de 2 sindicatos cuando en realidad debería ser uno solo, solamente, ¿no? El que tiene la personalidad gremial, que hay que ver si también la tiene, si trajo, no lo conozco, la verdad no sé si la tiene. Pero bien, decíamos esto entonces, gracias acá en la intervención del compañero. Podemos distinguir 2 tipos de cláusulas dentro de lo que es un convenio colectivo de trabajo. Tenemos las normativas, por un lado, que rigen el trabajo,
que hacen al contenido del convenio colectivo de trabajo, pero lo más importante, ¿no? Las cláusulas normativas se aplican a todos los trabajadores de la categoría profesional o de la actividad de que se trate, ¿no? Que comprende el convenio colectivo y tienen efecto erga omnes. Pueden ordenar, pueden prohibir, ¿no? Hacen al contenido de la relación individual de trabajo porque se van a aplicar esas cláusulas al contrato de trabajo, deben ser respetadas esas cláusulas por las partes contratantes, ¿no? Establecen más bien condiciones mínimas que deberán respetar las partes a celebrar los contratos de trabajo. Establecen reglas generales, ¿no? A las que se deberán ajustar los contratos individuales. Y tienen efecto erga omnes. Tienen efecto erga omnes dado lo que sería el poder normativo que se le atribuyen a las partes que pactan justamente la Convención Colectiva de Trabajo y que se proyecta en el ámbito de la negociación colectiva, ¿no? Esta proyección que hacen esas partes representativas a modo de la convención, bueno, determina que esa obligatoriedad va a ser para todos los trabajadores y empleadores comprendidos en ese sector de la actividad o de la categoría, profesión u oficio, que si esto es un convenio de ese nivel. ¿Qué ejemplos tenemos? Bueno, la obligación de pagar el salario, la obligación de proporcionar elementos complementarios también quizás, o pagar salarios complementarios, plus por determinado tipo de productividad, ¿no? Por ejemplo, primas, gratificaciones, obligaciones de prestar servicios en condiciones de rendimiento, en cuestiones de género y volumen, obligaciones accesorias referidas a la previsión y seguridad en el trabajo. Esos son ejemplos de cláusulas normativas que van a regir el trabajo y que van a ser al contenido del contrato de trabajo. Pero también nos encontramos con cláusulas de tipo obligacionales. En este caso, estas cláusulas solo crean derechos y deberes exigibles jurídicamente solamente entre los pactantes, entre las partes que pactan, ¿no? Y no reflejan su contenido más allá de estas mismas partes. O sea que no son de aplicación erga omnes, sino que se aplican solamente a las partes que efectivamente celebraron ese acuerdo. Pueden encontrarse o no en un convenio colectivo de trabajo. Y los ejemplos típicos de este tipo de cláusulas son las llamadas cláusulas de paz, por ejemplo, que prohíben la contienda entre las partes. Es decir, bueno, el sindicato se abstiene de ejecutar medidas de acción directa por un tiempo determinado, ¿no? Derecho a huelga, por ejemplo, ¿no? Esas son las llamadas cláusulas de paz, que resultan después de un conflicto generalmente, ¿no? Establecemos esta cláusula donde nos obligamos a no, digamos, no convocar una huelga por un determinado tiempo, ¿no? Esto resultó en un convenio colectivo de trabajo en el que ambas partes satisfactoriamente hicieron concesiones, ¿no? Para llegar a este tipo de acuerdo, o el establecimiento de métodos alternativos de la resolución de conflictos que se puede llegar a dar entre ambas partes, entre las partes que celebraron el convenio colectivo de trabajo. Es decir, por un lado, la Asociación Profesional de Trabajadores con Personería Gremial, y por el otro lado, un empleador, un grupo de empleadores, o la cámara que representa a los empleadores. Bueno, ahí puede ser varios sujetos. Debido a su naturaleza contractual, se establece generalmente en los convenios colectivos un término a cuyo vencimiento, ¿sí?, este convenio colectivo de trabajo finaliza. Un término que opera en el sentido de que, transcurrido ese plazo fijado de vigencia, bueno, algo pasa. Y esencialmente lo que pasa es lo siguiente, que cualquiera de las partes puede solicitar, ¿sí?, que se llame a comisiones paritarias para negociar nuevamente el convenio colectivo de trabajo que finaliza su vigencia. Como hemos explicado anteriormente, los contratos individuales de trabajo deben ajustarse al contenido, a los contenidos de los convenios colectivos de trabajo que se celebran y que son de aplicación, ¿sí?, obligatoria para todos los trabajadores y empleadores del sector. Nos encontramos con un problema ahí, que es si al momento de la finalización del convenio colectivo de trabajo, finalizada la vigencia del convenio colectivo de trabajo,
no se ha celebrado otro convenio colectivo de trabajo que lo reemplace, ¿qué pasa con esas cláusulas? Bueno, van a ser prorrogadas automáticamente hasta la celebración de un nuevo convenio colectivo de trabajo, una convención colectiva de trabajo, cuyo término estuviese vencido, mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que una nueva convención colectiva de trabajo la sustituya, salvo que en la convención colectiva vencida se hubiese acordado lo contrario. Bueno, no se establece generalmente este tipo de finalización del contrato. Las partes podrán establecer diferentes plazos de vigencia de las cláusulas convencionales. Y el artículo 5º habla de justamente la vigencia. Este es el principio de ultraactividad. Las partes igualmente pueden establecer de que al momento de la finalización del convenio colectivo de trabajo, superado el periodo de vigencia, bueno, ese convenio colectivo, esa negociación eventual podrá ser llamada en cualquier momento y no es necesario establecer ningún plazo para celebrar esa nueva negociación colectiva. De hecho, hay muchos convenios colectivos de trabajo todavía vigentes desde el año 1975, hace ya 40 años, ¿no? Muchos convenios vigentes desde esa época que son ultraactivos. Los convenios colectivos de trabajo han sido reemplazados en la gran mayoría de los casos por convenios posteriores. Lo importante es que este artículo 6 establece la ultraactividad de las cláusulas, tanto normativas como obligacionales, hasta la celebración de un nuevo convenio colectivo de trabajo. Bueno, tenemos después otras disposiciones importantes también en este sentido, ¿no? en esta materia. Obligatoriedad de las cláusulas, ya lo hemos dicho, artículos 7 a 9 de la Ley 1450, y renunciabilidad de las disposiciones del convenio colectivo de trabajo. Artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es Ley y Contrato de Trabajo. Artículo 79, bueno, deben ajustarse a lo dispuesto de la Ley de Contrato de Trabajo. En los convenios colectivos de trabajo, las partes, los deberes y derechos de las partes, bueno, tienen que ser correspondidos con las disposiciones de los convenios colectivos de trabajo. Se establece un esquema básico de relaciones entre el convenio colectivo de trabajo y la ley, también en la Ley 1450, artículo 7. Esto ya lo hemos visto cuando hablamos de principios, ¿no? El principio de la norma más favorable. Y se pueden establecer beneficios especiales en los convenios colectivos de trabajo, especiales para los afiliados al sindicato, artículo 9. Un último tema, el vinculado a cómo se articulan los diferentes convenios colectivos de trabajo, ¿no? Cómo se van a articular entre ellos. Sabemos, y lo vimos anteriormente, que puede haber un convenio de ámbito mayor y un convenio de ámbito menor. Por ejemplo, un convenio de actividad con uno de empresa, ¿no? Un convenio de actividad es de ámbito mayor, un convenio de ámbito menor es un convenio de empresa, por ejemplo, ¿no? Bien, los artículos 18 y 19 hablan de estos dos temas que vamos a ver a continuación. Por un lado, el 18, la articulación entre convenios colectivos de trabajo. El modo de articulación está establecido justamente en este artículo 18, y esto permite determinar qué materia negocia un convenio colectivo de ámbito menor. Es decir, el convenio colectivo de ámbito mayor puede establecer, ¿sí?, qué materia puede negociarse en un convenio colectivo de trabajo de ámbito menor. Pero en principio, sí se puede negociar en un convenio de ámbito menor materias delegadas por un convenio colectivo de ámbito mayor, no tratadas por un convenio mayor, propias de la organización de la empresa, o condiciones más favorables para los trabajadores. Es decir, no hace falta que el convenio de ámbito mayor establezca o determine o autorice qué materias negociar en estos 4 aspectos que vimos anteriormente, pero también puede establecer qué materia negociar específicamente. Aquellas que no hace falta que el convenio colectivo de ámbito mayor establezca expresamente como materias a negociar son las delegadas, las no tratadas, las propias de la organización empresaria y condiciones más favorables para los trabajadores. Y a propósito de esto último, cuando resolvemos en el artículo 19 cuál es el orden de prelación entre los convenios colectivos de trabajo, se establecen estos principios. Un convenio colectivo posterior puede derogar a un convenio colectivo de trabajo anterior de igual ámbito, sea más perjudicial para el trabajador o no. Estos
propio de una negociación colectiva. Por eso hablamos de vigencia, porque las partes están obligadas a negociar permanentemente, y la dinámica de la negociación colectiva lleva a esto, condiciones de trabajo. Entonces, puede que un beneficio previsto en un convenio colectivo anterior ya no esté más en un convenio posterior. Bueno, esto es perfectamente posible. Se puede derogar expresamente un convenio colectivo de trabajo anterior de igual ámbito y establecer condiciones menos favorables para los trabajadores en un convenio colectivo de ámbito posterior. ¿Y esto por qué? Porque hace la dinámica de la negociación colectiva. Porque hay mutuas concesiones, recíprocas concesiones, que llevan inevitablemente a que se ceda en un aspecto, esto es propio de cualquier negociación, no solamente desde el derecho colectivo, y en otro aspecto, bueno, se obtenga algo a cambio, a partir de ceder algún beneficio anterior. Bien, esto está permitido. Un convenio colectivo posterior, también, artículo 19, de diferente ámbito, mayor o menor, modifica el anterior si es más favorable. Si es más favorable. Entonces, por un lado, convenios de igual ámbito, uno posterior puede derogar al anterior. Convenios de diferente ámbito, mayor o menor, en comparación, va a modificar el anterior si es más favorable. Y la comparación de si es más favorable o no se tiene que hacer por instituciones. Esto lo dice el artículo 19 de la ley 14250, establece claramente cuál es el orden de articulación y de prelación entre los convenios colectivos de trabajo. Bien, con esto terminamos este tema. Nos faltaría uno solo para completar lo que sería, vamos a dejar de... Se apagó la cámara. Pantalla. Bien, se apagó la cámara, bueno, ahí estamos. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Sí, a mí respecto al último tema como que no me quedó muy claro el tema de la ley más favorable, o sea, del convenio más favorable en este caso, porque si un convenio posterior puede derogar un convenio anterior, estamos hablando del igual ámbito, bueno, eso por un lado, ¿no? En esto la pregunta mía sería si alguna ventaja que recibió el trabajador se corta a partir de que hay un nuevo convenio. Puede. Sí, obviamente puede que sí, porque hay muchas concesiones, recíprocas concesiones permanentemente en todo tipo de negociación. Bueno, lo que en un momento se negoció como beneficio y se obtuvo como beneficio, el día de mañana puede ser dejado de lado. Y esto es propio de cualquier negociación colectiva. El ceder para obtener algo a cambio. Quizás el sindicato estima de que, o considera y entiende de que este beneficio ya no resulta tan necesario como otro que se obtiene a cambio. Entonces esto es propio de cualquier tipo de negociación. Lo que yo antes tenía puede que ahora no me sea tan necesario, y cedo en este aspecto, así como cede la otra parte también, ¿no? Obviamente. Se obtienen mejores condiciones laborales como consecuencia de que de un conflicto colectivo, obviamente, parte de la obtención de beneficios para los trabajadores tienen que ver como producto justamente del establecimiento de un conflicto. Pero puede que no también. Llega el momento de celebrar un nuevo convenio colectivo de trabajo, una de las partes piden que se llame a comisiones paritarias para celebrar un nuevo convenio colectivo de trabajo, y entonces, bueno, empieza a negociarse. Ese fruto de la negociación va a ser un nuevo convenio colectivo de trabajo, que va a reemplazar a uno anterior, sea más favorable o no. Sea más favorable o no. En la segunda parte algo de esto, ¿verdad? Lo habíamos mencionado. Algo creo que mencionamos en su momento, sí. No, perdón. Y, sí. Y una última cosita. Cuando dijo esto también de los convenios posteriores de diferente ámbito, que sea mayor o menor, modifica el anterior si es más favorable. O sea, acá cambia. ¿Por qué? Acá cambia, claro, obviamente. Va a modificar el anterior si es más favorable. Si no es más favorable, no lo va a cambiar. Pero si es más favorable, sí. Y en este caso la comparación se tiene que hacer por instituciones. Bien. La comparación se tiene que hacer por instituciones, como resolvíamos una cuestión entre que teníamos que definir, ¿sí?, entre un beneficio consagrado, por ejemplo, en una ley y en el convenio colectivo de trabajo. La solución del artículo 9 de la ley de contrato de trabajo, aplicada a
a esta cuestión de los convenios colectivos de trabajo también, de diferente ámbito. Te puedo dar un ejemplo. A ver, En el convenio colectivo nuestro teníamos, por ejemplo, 2 días por mudanza, y estamos negociando sacar los 2 días de mudanza por más días de razones particulares. Tenemos 6 días anuales y nos van a dar 10, y eso compensaría los 2 días que teníamos por mudanza. O sea, estamos perdiendo un derecho de los 2 días por mudanza, pero estamos ganando por otro lado. Entonces, hay una modificación que estás perdiendo un derecho, pero estás ganando por otro lado. En esa negociación es donde el sindicato sale ganando a favor de los trabajadores, perdiendo un derecho que ya tenía consagrado. Claro. Excelente el ejemplo, Fernando, te agradezco, porque la verdad que no sé a cuál ámbito te referís, o qué actividad te referís, pero bien, vale como el ejemplo, vale como ejemplo. Bien. Bien, profesor. Muy oportuno, sí. Sí. Bueno, gente, les agradezco su atención. Quedamos para este viernes que viene, cuando hablemos de conflictos colectivos, derecho de huelga, arbitraje y conciliación. Bueno, cualquier otra pregunta, bueno, este es el último tema, el del viernes que viene, que se refiere a derecho colectivo. Y comenzamos con seguridad social. De todas maneras, vamos a tener una clase práctica para este martes que viene, que tiene que ver con litigaciones, ¿no? Así que Mariela ya está organizando esta clase para este martes que viene. Bien, vamos a tener doble clase ese día. Vamos a tener una clase pregrabada sobre seguridad social y participación de ustedes en una clase práctica que vamos a dar nuevamente sobre este tema de indemnizaciones por despido y liquidaciones finales. Así que bueno, nos vemos en... Sí, perdón, esto es una parte técnica, digamos. A mí se me complicó bastante con el parcial para desarrollar, me cuesta mucho expresarme y expresar las ideas, digamos, adquiridas. ¿No podríamos utilizar alguna clase que sea de grabada para sacar dudas o para hacer repasos? No entiendo bien el planteo, a ver, ¿qué sería? ¿Cuál sería? ¿Podemos usar alguna clase que usted graba, que nos manda grabada, digamos, como en este caso que nos manda grabada una clase y usamos la clase también para práctica, digamos, doble clase? ¿No podemos usar alguna clase que sea grabada para sacar dudas o consultas o para hacer un repaso? Sí, obviamente. Nosotros vamos a tratar de subir todas las clases grabadas online, o aquellas que ya estén pregrabadas, obviamente esas sí se van a subir. Pero bueno, vamos a tratar de subir estas clases también al campus para que las tengan. ¿Sí? Bueno, profe, muchas gracias. Quizás también de ahí. Bueno, gracias, ¿sí? Les agradezco la compañía. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao. Buenas noches.